Noticentro 1, CMI. Golpe al microtráfico, 321 capturas en 7 días, 39 operativos en 81 municipios. Caen 2 toneladas de marihuana que eran llevadas al puerto de Barranquilla. Emergencia por lluvias en Medellín, Dabeiba y Cocorná. 2 fallecidos. Asesinan a sargento del ejército en Turbo. Iba a una cita médica. Sigue paro de transportistas en Barranquilla por inseguridad y extorsiones. Estos son los más buscados en Cartagena por delitos de hurto. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La Dijín de la policía realizó una macrooperación contra el tráfico de estupefacientes. En total se lograron 321 capturas en 7 días, 39 operativos en 81 municipios del país y se desarticuló la banda Los Bolivarianos en Bogotá. Stig Luengas tiene los detalles de este operativo. Stig, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, la Dijín de la policía confirmó que en los últimos 7 días se realizaron 254 allanamientos en 81 municipios del país. Todo esto, una macrooperación contra el microtráfico. Un total de 321 personas capturadas. Entre estas, una banda delincuencial desarticulada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Engativá, conformada por 9 personas dedicadas a la venta y distribución de estupefacientes en colegios. También se confirmó que alias La Gorda sería la líder de esta organización conocida como Los Bolivarianos. Junto a ella estaba Calavera, Luisito, La Flaca, Tragón, Beneco, El Gordo, Crespos y El Chinche. En total, solo en Bogotá, 9 personas judicializadas. 321 capturas sobre delincuentes, 104 de estos por orden judicial, 207 en flagrancia y 10 aprehensiones. De igual manera, una vez puesto a disposición, se determinan 107 medidas de aseguramiento intramural, 29 medidas de aseguramiento domiciliaria y 185 delincuentes están en este momento en audiencias para que los jueces determinen la medida que se les va a dar. Todos estos individuos representan un peligro para la sociedad, quienes venían afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes. Y en otras noticias, la Policía Antinarcóticos encontró 497 paquetes de marihuana que iban ocultos en un vehículo de carga que viajaba hacia la ciudad de Barranquilla. Según las autoridades, toda esta marihuana, en total 2 toneladas, sería enviada hacia Centroamérica en un barco. Las autoridades confirmaron que esta mercancía está valuada en más de 1.439 millones de pesos. La incautación de 2 toneladas de marihuana en la vía La Lizama, jurisdicción de Barrancabermeja, logrando con ello identificar una modalidad de ocultamiento dentro de unas tejas en un vehículo camión en donde se transportaba esta droga. Esta droga venía oculta dentro de las tejas, en el centro de ella, en donde metieron la marihuana y querían pretender llevarlo hacia la costa norte de nuestro país. La marihuana estaba oculta entre tejas Eternit que viajaba en este vehículo. Una persona fue capturada. A las 12 del mediodía, detalles de estas 2 importantes noticias. Por ahora me despido desde Canal 1, Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y el 95% de la coca del país se concentra en 120 municipios. Según la Oficina de Naciones Unidas, los cultivos ilícitos se redujeron en un 4%. Luisa, ¿qué se hizo en los 4 años del gobierno de Iván Duque y qué quedó faltando en este tema? Hola Luisa y televidentes, antes de hablar sobre lo que se ha hecho durante los últimos 4 años y también sobre lo que faltó en medio de este gobierno en cuanto a cultivos ilícitos o la erradicación o sustitución de estos cultivos, hay unas cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que son importantes, y es que aseguran que los cultivos de coca se han concentrado principalmente en territorios que requieren una especial atención. Esos territorios se dividen a 100 porcentajes. El 5% de los cultivos ilícitos se concentran en parques nacionales naturales, el 8% en resguardos indígenas y el 15% en tierras de comunidades negras. Pero además de estas tierras también merecen
una gran atención, territorios o regiones como lo son norte de Santander, especialmente el Catatumbo. Y eso es tal vez lo que ha faltado, llegar con una presencia social hasta territorios como lo son el Catatumbo, el departamento del Cauca, Nariño, Antioquia y departamentos también como lo son el Meta. ¿En qué avanzó tal vez el gobierno de Iván Duque implementando la política antidroga? Pues hablamos con el ministro de Defensa y esto fue lo que nos dijo. Erradicamos 402.000 hectáreas, logramos una reducción del crecimiento exponencial que tenía el narcotráfico. En segundo término, combatimos el resto de la cadena, más de 20.000 laboratorios destruidos, 7.200 el año pasado, y además se hizo las mayores incautaciones, 2.200 incautaciones de coca, además de todo un proceso de extradición de los principales cabecillas que estaban vinculados a temas de narcotráfico en Colombia. Luisa, pero además de la erradicación de cultivos ilícitos, también está la sustitución voluntaria de estos cultivos. Es un programa y un compromiso del Acuerdo de Paz que funcionó durante 2 años durante el gobierno de Santos y que ha funcionado durante el gobierno de Iván Duque. Estuvo a la cabeza del consejero presidencial para la estabilización, que se fue hace algunos meses, Emilio Archila. Nosotros también hablamos con líderes campesinos de regiones afectadas por la concentración de estos cultivos, quienes aseguran que a muchos de los municipios no llegaron las estrategias complejas y que muchas veces se cumplió fue una erradicación y no una socialización del proyecto para la sustitución voluntaria. Esto fue lo que nos dijeron líderes. No existe ningún proyecto que haya avanzado, la hoja de ruta no funciona, las instancias creadas para dinamizar el PENID con este gobierno fueron, como quien dice, desmontadas, lo que son comisiones municipales de planeación participativa, consejo asesor territorial, consejos técnicos local, que era donde se sentaban a deliberar con las comisiones y con los delegados de territorio para dinamizar el programa de institución. Eso no está funcionando y por lo tanto pues allá lo que había es una imposición, entre otras, de estrategias para la sustitución, pero vemos que por otra parte presionan a los territorios con erradicación forzosa. Luisa, y yo me despido con un dato importante, porque en Colombia actualmente hay 142.783 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Estos hacen parte también de los cultivos ilícitos. A las 12 del mediodía tendremos un informe especial con la historia de un soldado que perdió una de sus extremidades por acompañar labores de erradicación. Además, la respuesta de los líderes sobre la atención que han recibido en cuanto a este parámetro del Acuerdo de Paz y también sobre la gestión que hizo el gobierno Duque y los retos para el gobierno entrante de Gustavo Petro. Nos vemos a las 12. Así es, Luisa, gracias. Y en Chía, Cundinamarca, hay una nueva suspensión del servicio de agua. Más de 100.000 personas se ven afectadas. Angélica Arango nos amplía esta información. Angélica, buenos días. Luisa, televidentes, nos encontramos en el sector de Chía, Cundinamarca, en donde desde ayer a las horas de la tarde se dio la suspensión del servicio de acueducto en este municipio. Nos encontramos con la gerente de acueducto. Gerente, cuéntenos qué proyecto se adelanta el día de hoy. Sí, nos encontramos haciendo la pega, la red matriz en la parte oriental y occidental, una red de 30 pulgadas, la cual ha sufrido de acuerdo a la saturación del terreno. Hoy buscamos una solución. Esta red se encuentra adosada a la viga cabezal de la misma vía. Buscamos encontrar una estabilidad. Estamos en estos momentos realizando el tema de soldaduras y manejo de tintas. Esperamos poder restablecer en las horas de la noche el servicio para la comunidad. ¿Qué acciones se han tomado frente a esta emergencia? Independientemente de que es un corte programado, tenemos el tema de Carrotán, que es una distribución en el municipio para instituciones, hogares geriátricos, hospitales, clínicas y jardines. Esperamos poder restablecerlo antes de tener que distribuirle a la comunidad, pero estamos prestos a cualquier solicitud que realice la misma comunidad. Gracias, gerente. Recordemos que el día de hoy se dio la cancelación de las clases de los colegios oficiales. Desde el sector de Chía, Cundinamarca, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y en Medellín, Dabeiba y Cocorná hay emergencia por lluvias. 2 personas han fallecido. Manuel, muy buenos días. ¿Quiénes son las víctimas? Buen día, Luisa. Bueno, nos encontramos en el sector de Sinaí. ¿Por qué siempre Sinaí? Nos encontramos aquí también con la directora Hilda Gret y más de 198 personas acá afectadas y 57 viviendas. Bienvenida y dígame por qué ha pasado en Antioquia.
Buenos días para todos. Sí, el día de ayer tuvimos el ingreso de un sistema de lluvias bastante extensivo que cubrió todo el Valle de Aburrá, pero en Medellín puntualmente tuvimos un incremento y un acumulado de lluvia en la zona norte, con afectación en la parte oriental y occidental del municipio. En este momento nos encontramos haciendo una articulación interinstitucional junto con el Ejército Nacional, la Policía, la Defensa Civil, bomberos y Dagred, aquí activos junto con la oferta institucional de la alcaldía. Háblame también de los fallecidos que hubo desde que empezó pues las lluvias también. Bueno, en el municipio de Medellín solo hemos presentado 2 reportes, que fue la emergencia que tuvimos en el corregimiento de San Antonio de Prado. De las incidentes del día de ayer solo tenemos lesionados leves, muy superficiales las heridas hasta el momento. Directora, ¿cuáles son las medidas que toman por parte del Dagred para poder solventar esta situación? Bueno, las medidas son preventivas, recordarles a la comunidad el alto riesgo de vivir al lado de los cauces, teniendo en cuenta en que cada vez cambió el cambio climático, la variabilidad climática y el aumento de las lluvias con este fenómeno de la Niña durante este año, pues ha impactado muchísimo en crecientes súbitas, en aumento del caudal y con ello pues crecientes de vía pública y viviendas. Para los próximos días, ¿qué se espera por las lluvias? Bueno, según el IDEAM tenemos reportes de que esta va a ser un periodo de transición, es decir, que según los históricos anteriores, estos son momentos en los que normalmente no había lluvia, pero dado el fenómeno de la Niña se van a presentar precipitaciones. Estas precipitaciones van a ser, digamos, con mucha agua respecto a meses anteriores en el histórico. Entonces lo que le pedimos a la comunidad es que limpien muy bien los desagües, los drenajes, que hagan una óptima recolección de estos residuos sólidos, porque lo que seguimos viendo es gran cantidad de basuras que taponan los sumideros y esto nos lleva eventualmente a estas inundaciones. Muchísimas gracias, directora. También para hablar de otro tema también bastante importante, ocurrió el fallecimiento, el asesinato del sargento. Esto ocurrió en el municipio de Turbo. Estaremos ampliando esta información y más en Noticentro 1. Es Manuel Bastidas para CMI. Manuel, muchísimas gracias. Y las fuertes lluvias causaron estragos en las calles del municipio de Cartago Norte del Valle del Cauca. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuántos sectores resultaron afectados? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente. Al menos 5 barrios del municipio de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, se vieron afectados por las fuertes precipitaciones que causaron el desbordamiento de algunas quebradas y canales de aguas residuales. Son al menos unas 50 familias que se vieron afectadas por la inundación de sus viviendas. Por fortuna el nivel del agua ya disminuyó, sin embargo los organismos de socorro permanecen en máxima alerta debido al cambio de las condiciones climáticas en el departamento del Valle del Cauca. En otras noticias, en hechos judiciales, un hombre de 62 años murió luego de ser asesinado cuando transportaba una suma de dinero a bordo de un vehículo de servicio de transporte público al salir de una entidad financiera. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue abordada por 4 sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones cuando se movilizaba por el oriente de Cali en compañía de su hija de 18 años, quien resultó herida al igual que el conductor del taxi. La policía metropolitana logró capturar a 2 de los 4 presuntos responsables, a quienes se les incautó un arma de fuego con su respectiva munición. Los 2 heridos permanecen en un centro asistencial de la ciudad. Y ahora cambiamos de información porque las autoridades están ofreciendo una recompensa entre 10 y 20 millones de pesos a quien brinde información que permita identificar y ubicar cuanto antes a las 20 personas de 36 que se fugaron de una estación de policía de La Flora, en el norte de la capital del Valle del Cauca, el pasado 19 de julio. Fueron publicadas sus respectivas fotografías en un afiche que ustedes observarán en pantalla, y si reconoce a alguno de ellos, notifique a las autoridades para que estos logren ser ubicados. De acuerdo con la policía, en esta estación al momento de la fuga, esta presentaba un hacinamiento del 400%, es decir, tenía una capacidad de 14 personas y habían 82 en el momento de la fuga.
Y finalizamos con una noble historia y se trata de los milagros que son gracias al avance de la ciencia médica. Una niña de 16 años proveniente del departamento del Cauca pudo volver a recuperar su movilidad en las piernas luego de varias intervenciones quirúrgicas, 3 en total, y de varios tratamientos que han tenido que hacerle en la clínica Imbanaco, ubicada en el sur de Cali. Esta niña de 16 años sufre de una enfermedad rara. Ella es identificada como Faisuri Kira Mapayo y sufre de la enfermedad conocida como Ellis Van Creveld, la cual se presenta en 13 por cada 10.000 habitantes en Colombia y es más frecuente en Europa. Es una enfermedad congénita de la cual les contaremos su historia más adelante en nuestra emisión de las 12 del mediodía. Es por ahora toda la información. Desde el norte de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Sigue paro de buses en Barranquilla por extorsión e inseguridad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Segundo día de paro de buses en Barranquilla. Pese a que se aumentó la presencia de las autoridades en rutas urbanas, persiste el miedo entre los conductores. Hace pocos minutos fue levantado un nuevo bloqueo en la vía circunvalar. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cuál es la situación? Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, ha sido intensa la jornada, las primeras horas de trabajo del señor comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el nuevo comandante, el coronel Jorge Urquijo, quien hace algunos minutos se ha reunido con transportadores aquí en la capital del Atlántico que adelantan esta jornada de protesta por segundo día consecutivo. Coronel Jorge Urquijo, ¿a qué se ha comprometido hoy acá con los conductores de buses urbanos? Bueno, lo primero, nuestra solidaridad con los conductores por esos hechos lamentables. Estamos haciendo un trabajo articulado con la administración municipal, departamental, con la fiscalía, con nuestro Ejército Nacional. Unas líneas investigativas para lograr en tiempo récord la captura de los responsables de estos lamentables hechos. Es lo primero. Lo segundo, de manera coordinada, la identificación de unos puntos donde vamos a tener una presencia permanente con unidades uniformadas y también actividades encubierto para lograr la captura de las personas que están intimidando no solamente a los conductores, sino a otras personas. Un mensaje de tranquilidad, de confianza en un trabajo articulado para seguir construyendo la prosperidad de esta hermosa ciudad. Coronel Urquijo, ¿qué opinión le merecen esas consideraciones, esa preocupación de los transportadores que dicen que en la mañana salen, se despiden de sus hijos, de su familia y no saben si van a llegar en la noche? No, son muy importantes y precisamente es lo que estamos haciendo acá, escuchándolos, atendiéndolos y acompañándolos. Es muy importante. Ellos cuentan con su policía, cuentan con la alcaldía municipal, la gobernación también está muy atenta y estamos trabajando. Estamos mirando esos puntos de preocupación para acompañarlos. Ellos no están solos, la comunidad no está sola y el mensaje es claro. Es un mensaje de tranquilidad, de confianza al ciudadano de bien y de lucha frontal contra la delincuencia. Cordial, amable, cercano al ciudadano y duro con el delincuente. Muy amable, coronel, muchas gracias y suerte por este nuevo reto que asume usted acá en la Policía Metropolitana de Barranquilla. Bastante difícil por todas las circunstancias, lo que ha rodeado la seguridad ciudadana aquí en la capital del Atlántico y en el área metropolitana. Buen día. Muchas gracias, Dios y patria, es un honor ser policía. El coronel Jorge Urquijo es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana aquí en la ciudad de Barranquilla, reunido pues con los conductores como hemos observado aquí. Ellos en lo particular, en lo personal, han hablado los conductores de la preocupación que tiene y ha habido un diálogo franco y directo hoy aquí hace algunos minutos con los conductores del Servicio de Transporte Urbano y también con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que ha asumido tras la salida de quien fue hasta ayer comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Luis Carlos Hernández, asumiendo ya el nuevo comandante, el coronel Jorge Urquijo. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y en Cartagena, la policía publicó el cartel de los más buscados por el delito de hurto. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Quiénes son?
Luisa, televidentes, muy buenos días. La persona que encabeza este cartel de los más buscados es alias Fantasma, peligroso delincuente y por el cual la Policía Metropolitana ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien entregue información. Estas 4 personas integran diferentes bandas de hurtos en todas sus modalidades en la capital de Bolívar y son requeridos por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto por medios informáticos y semejantes. La policía ha hecho un importante llamado a la ciudadanía a la colaboración para tratar de ubicar a estas personas que tienen azotados a diferentes sectores de la capital de Bolívar. Ha manifestado la policía también que durante lo corrido de este año han sido capturadas más de 300 personas por hurto en diferentes modalidades. Por ahora es toda la información. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, viajó a Taiwán, pese a las duras advertencias de China, que aseguró que Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por esta visita que recrudece las tensiones entre ambas potencias. Tras su paso por Singapur y Malasia en una gira por el continente asiático en medio de unas fuertes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aterrizó en Taipei, capital de Taiwán. La demócrata de 82 años se convirtió así en la funcionaria estadounidense electa de más alto rango en visitar la isla en más de 25 años y lo hizo pese a las fuertes advertencias lanzadas por Pekín, que aseguró que Washington cargará con la responsabilidad y pagará el precio por esta visita, debido a que el régimen de Xi Jinping considera la isla como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza si es necesario. De hecho, Taiwán se ha convertido en el tema central más sensible e importante en las actuales relaciones entre Estados Unidos y China, cuya propaganda compara la situación con la crisis de los misiles en Cuba. La polémica visita también generó un despliegue militar de ambas potencias en la región del Estrecho de Taiwán, el cual pone a prueba las tensas relaciones entre las primeras economías mundiales después de que sus presidentes Joe Biden y Xi Jinping trataron de limar asperezas en una videollamada la semana pasada. Las fuerzas militares chinas tomaron la playa de Fujian en medio de la tensión por la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. Un buque destructor del ejército chino se estacionó desde esta madrugada a unos 80 kilómetros de las costas de la isla Lanzhou, situada al sureste de Taiwán. Fuentes militares aseguraron que buques de inteligencia y fragatas de misiles del Ejército Popular de Liberación Chino han sido avistados en los últimos 2 días en las aguas cercanas a la isla y 88 kilómetros de la ciudad de Hualien, en la costa este de Taiwán. Este anuncio avisa de que las áreas en las que tendrán lugar las maniobras permanecerán cerradas al tráfico marítimo. Los ejercicios en el mar meridional de China sucederán cerca de las costas de la isla sureña china de Hainan. Por su parte, la Administración de Seguridad Marítima china anunció nuevas maniobras militares en el mar del sur de China, cerca del estrecho de Taiwán y en la bahía de Bohai para los próximos días. Ya son 3 los estados en Estados Unidos que han declarado la emergencia por la rápida propagación de la viruela del mono. Se teme que los casos sigan al alza. A medida de que aumentan los casos de viruela del mono en Estados Unidos, aumentan los estados que están encendiendo sus alarmas por la rápida propagación. Además de Nueva York, que dijo ser el epicentro del virus en la nación, California e Illinois declararon el estado de emergencia con el fin de agilizar las labores de combate, autorizar a las agencias a destinar fondos y recursos para luchar contra la viruela del mono. Se convierten en la segunda y tercera entidad de Estados Unidos que aplican esta medida en los últimos 3 días. Estos estados son los que albergan las 3 mayores ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Los Ángeles y Chicago. El máximo tribunal ruso señaló al regimiento Azov de Ucrania como grupo terrorista. La brigada, cuyas raíces están vinculadas a la extrema derecha y a la ultranacionalista, ha sido una de las formaciones más destacadas en la lucha contra las tropas prorrusas en el este de Ucrania desde 2014. Sus combatientes protagonizaron la defensa de la asediada Mariupol, resistiendo en los sótanos de la siderúrgica Azovstal durante semanas. Los desastres naturales en el mundo causaron pérdidas por 72.000 millones de dólares tan solo en el primer semestre. Los efectos del cambio climático son evidentes en los cada vez más numerosos meteorológicos fenómenos extremos como los incendios, las inundaciones sin precedentes, los huracanes y los terremotos.
Y Francia se enfrenta a una sequía de proporciones históricas que tiene en alerta a todo el país, después de que julio se convirtió en el segundo mes más seco desde el inicio de los registros en 1958. Durante este periodo las precipitaciones fueron un 84% inferiores a la media registrada entre 1991 y 2020, según la Oficina de Meteorología francesa, que alerta por el grave impacto en la agricultura del país. La producción ya se está viendo muy afectada y las pérdidas pueden ser millonarias si la situación no mejora. Uber registró una fuerte pérdida en el segundo trimestre de este año a pesar de que obtuvo más ingresos de lo esperado. La gigante tecnológica obtuvo unos ingresos de 8.100 millones de dólares entre abril y junio de 2022, lo que supone un aumento del 100,5% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque también registró una pérdida neta de 2.600 millones de dólares. Las manifestaciones anti-ONU en República Democrática del Congo dejan 36 muertos. 4 cascos azules y 32 manifestantes han muerto y casi 170 personas han resultado heridas en una semana de manifestaciones contra la misión de Naciones Unidas, a la que acusan de incapacidad para frenar la violencia y los ataques del centenar de grupos armados que desestabilizan el este del país desde hace casi 30 años. Visita de Nancy Pelosi a Taiwán es una violación a la soberanía, dice Cancillería China. Golpe al microtráfico, 321 capturas en 7 días, 39 operativos en 81 municipios. Caen 2 toneladas de marihuana que eran llevadas al puerto de Barranquilla. Emergencia por lluvias en Medellín, Dabeiba y Cocorná. 2 fallecidos. Asesinan a sargento del ejército en Turbo. Iba a una cita médica. Sigue paro de transportistas en Barranquilla por inseguridad y extorsiones. Estos son los más buscados en Cartagena por delitos de hurto. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, la Cancillería china emitió un duro comunicado en el que calificó las acciones de Estados Unidos como extremadamente peligrosas y anunció acciones militares selectivas en respuesta. Para Pekín, Washington distorsiona el principio de una sola China y no respeta su soberanía, advirtiendo que el viaje de Pelosi es una grave provocación política. Según añade en su comunicado China, estas acciones son como jugar con fuego y quienes juegan con fuego morirán quemados. En información nacional, la Dijín de la Policía realizó una macrooperación contra el tráfico de estupefacientes. En total se lograron 321 capturas en 7 días, 39 operativos en 81 municipios del país y se desarticuló la banda Los Bolivarianos en Bogotá. Steve Vengas tiene los detalles de esta operación. Steve, buenas tardes. Feliz tarde. Pues una macrooperación liderada por la Dijín de la Policía, un total de 321 personas capturadas por microtráfico, entre estas varias reincidentes. La Dijín de la Policía adelantó en los últimos 7 días 254 diligencias de registro y allanamiento con fines de captura contra grupos de delincuencia organizada dedicados al expendio de droga. 321 capturas sobre delincuentes, 104 de estos por orden judicial, 207 en flagrancia y 10 aprehensiones. Una de las redes más peligrosas fue desarticulada en Bogotá. Se trata de los bolivarianos que operaban en el sector de Engativá. Su fuerte era vender alucinógenos en parques y colegios de esta localidad. Una banda delincuencial de 9 personas, donde se capturan 7 hombres y 2 mujeres, especialmente su cabecilla, alias La Gorda. Alias La Gorda tenía un amplio prontuario criminal y hacía poco tiempo había salido de una medida de aseguramiento domiciliaria por tráfico de estupefacientes. Ella, junto con sus aliados criminales conocidos como Calavera, Luisito, La Flaca, Dragón, Beneco, El Gordo, Crespos y El Chinche, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. Desarrollan 39 operaciones estructurales en 81 municipios del país.
Esto nos da 254 diligencias de registro contra estos grupos de delincuencia común organizado. Los departamentos donde se llevaron a cabo los operativos fueron Huila, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Meta, Bolívar, Magdalena, Santander, Atlántico, Caldas, Risaralda y Cundinamarca. Y en otras noticias, la Policía Antinarcóticos incautó 2 toneladas de marihuana que viajaban en un vehículo tipo camión. Este se desplazaba hacia la ciudad de Barranquilla. La Dirección de Antinarcóticos confirmó que fueron descubiertas 2 toneladas de marihuana que iban ocultas en un vehículo de carga que viajaba hacia la ciudad de Barranquilla. Esta droga venía oculta dentro de las tejas, en el centro de ella, en donde metieron la marihuana y querían pretender llevarlo hacia la costa norte de nuestro país. A cada una de las tejas se le había hecho un corte por la mitad de tal manera que sirviera para crear una caleta en donde ocultaban el alijo, como lo muestran las fotos. Después de retirar todas las tejas, se contabilizó el peso de la sustancia alucinógena de origen vegetal, encontrando en total 497 paquetes. En las últimas horas, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional ha realizado un importante logro, en donde un proceso investigativo ha adelantado la incautación de 2 toneladas de marihuana en la vía La Lizama, jurisdicción de Barrancabermeja. La sustancia alucinógena está valuada en 1.439 millones de pesos. Con estas noticias me despido desde Canal 1, Stig Luengas, para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. En Chía, Cundinamarca, hay una nueva suspensión del servicio de agua. Más de 100.000 personas se ven afectadas. Se inició el proceso de empate para la conexión de la nueva red matriz paralela del acueducto del municipio de Chía, que surte de agua a más de 100.000 habitantes del sector. Estamos haciendo el empate para mejorar la calidad de esta red, la cual por la saturación del terreno pues está llevando a una desestabilización. Nos encontramos desde ayer a las 4 de la tarde realizando la pega en el costado oriental y occidental. Vamos avanzando, trabajamos toda la noche sin cesar y pues esperamos reponer el servicio, instalar nuevamente sobre las horas de la noche. En este momento el municipio cuenta con carrotanques de agua para abastecer hogares geriátricos, centros hospitalarios y jardines infantiles. ¿Qué pasa? Tenemos que seguir trabajando con el tema de la saturación en el terreno para poder generar una mejor firmeza en la misma y para poder generarle a esta red matriz esa estabilidad que tanto necesitamos. Se espera que en las horas de la noche se restablezca el servicio de agua que desde ayer fue suspendido. En otras noticias, el 95% de la coca del país se concentra en 120 municipios. Según la Oficina de Naciones Unidas, los cultivos ilícitos se redujeron en un 4%. En Colombia hay 142.783 hectáreas de cultivos de hoja de coca. No ha bastado una política antidroga, enfrentamientos bélicos, incluso proyectos sociales para acabar con el narcotráfico. En uno de esos cultivos ilícitos de la vereda El Miedo en Tumaco, Nariño, el soldado profesional Brian Huetio, que acompañaba labores de erradicación como de costumbre, perdió una de sus extremidades al pisar una mina antipersona. La tarea de nosotros era brindarle seguridad. En ese momento nos mandaron a hacer una seguridad perimétrica como a 200 metros del cultivo que iban a erradicar, y en el desplazamiento hacia la seguridad piso una mina antipersona y se activa y en ese momento pierdo una de mis extremidades. Miedo es lo que lamentablemente muchos miembros de la fuerza pública no pueden permitirse en esta labor. Con la política antidroga durante el gobierno Duque se disminuyeron los cultivos ilícitos en un 4%. Erradicamos 402.000 hectáreas, logramos una reducción del crecimiento exponencial que tenía el narcotráfico. En segundo término, combatimos el resto de la cadena, más de 20.000 laboratorios destruidos, 7.200 el año pasado, y además se hizo las mayores incautaciones, 2.200 incautaciones de coca, además de todo un proceso de extradición de los principales cabecillas que estaban vinculados a temas de narcotráfico en Colombia. Territorios como norte de Santander, especialmente Catatumbo, Cauca, Nariño, Antioquia y Meta, son los de mayor complejidad para la erradicación, por presencia de grupos armados, además de ser estos cultivos el sustento de muchos campesinos.
Hasta estos lugares llegó el programa de sustitución voluntaria de cultivos, uno de los compromisos del acuerdo de paz. El gobierno de Santos adelantó este programa en algunos municipios, algo que Emilio Archila, ex consejero presidencial para la estabilización, aseguró se aceleró en el mandato que está por terminar. En total, voluntariamente, el programa de sustitución voluntaria ha sustituido, redondeando 40.000 hectáreas. Más de 20.000 hectáreas fueron durante esta administración. Son 100.000 familias que estamos terminando de apoyar. Este es el programa de asistencia técnica más grande que tiene el país y definitivamente es exitoso. Más del 80% están por lo menos ya en la etapa de su cultivo casero. En 120 municipios se concentra el 95% de la coca del país. Córdoba no es ajeno a esta problemática. Líderes campesinos aseguran que pese a ser parte de las 100.000 familias interesadas en dar el paso a la legalidad, no fueron escuchadas en los últimos 4 años. No existe ningún proyecto que haya avanzado, la hoja de ruta no funciona, las instancias creadas para dinamizar el PENID con este gobierno fueron, como quien dice, desmontadas, lo que son comisiones municipal de planeación participativa, consejo asesor territorial, consejo técnico local, que era donde se sentaban a deliberar con las comisiones y con los delegados de territorio para dinamizar el programa de sustitución. Eso no está funcionando y por lo tanto pues allá lo que había es una imposición, entre otras, de estrategias para la sustitución, pero vemos que por otra parte presionan a los territorios con erradicación forzosa. Una propuesta integral de la que muchas familias dependen y a la que muchas otras no les ha tocado. El modelo integral cubre erradicar la coca, sustituir, dar valor agregado y las vías. Dejamos la planeación para el Colombia Sustituye, eso valdría alrededor de unos 3.500 millones de dólares, pero lograríamos sustituir 95% de la coca que hay en el país. Un proyecto que el gobierno Petro podría ejecutar, modificar o cambiar con la ayuda de Estados Unidos, que se ha comprometido con el programa de sustitución. En Medellín, Dabeiba y Cocorná hay emergencia por lluvias. 2 personas han fallecido. Manuel Bastidas, buenas tardes. ¿Qué atención están recibiendo estas familias? Bueno, desde el día de ayer en la noche que ocurrió el desastre, el DAGRET estuvo presente, también el DAGRAN y también los bomberos de Medellín, como el ejército, como podemos ver al fondo. Fuertes lluvias llevaron al desbordamiento del río Medellín, el cual afectó a distintos sectores de la ciudad. El más afectado fue el barrio Sinaí. El sector de Sinaí hace parte de esta sombra de inundación del río Medellín, lo cual eventualmente ante grandes precipitaciones se presentan estos casos de inundación en vía pública. Desesperante, eso, los niños gritaban y eso era un desespero muy grande porque cuando ya quisimos salir ya teníamos el agua encima. En el sector Sinaí fueron afectadas 198 familias y 57 viviendas. Una noche de locos porque no nos dio tiempo de nada. Fue de un momento a otro el aguacero. Lo primero que empezamos fue sacar como a los niños y a las personas de edad. Luego de esto, ayudarle a los vecinos porque hubo mucha gente que se quedó encerrada. En la vereda San Lorenzo, en el municipio de Cocorná, falleció una mujer de 56 años debido a una creciente súbita en el río Tefatanes. Con este incidente son 2 personas fallecidas por el inclemente invierno en el departamento en lo corrido de esta semana. Así es, además también la muerte, el asesinato de un sargento en Turbo que se dio por incidencias del Clan del Golfo. Puede ser, prácticamente no se ha hablado todavía al respecto, pero las autoridades siguen investigando. Para CMI Noticiero 1, Manuel Bastidas. Manuel, muchas gracias. Y un nuevo caso de fleteo cobró la vida de una persona cuando se desplazaba en un taxi por el oriente de Cali. Las autoridades lograron capturar a 2 de los presuntos responsables. Sebastián, ¿quién era la víctima? Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Es un hombre de 62 años que minutos antes había retirado una cuantiosa suma de dinero de una entidad financiera.
Un hombre de 62 años murió y su hija de 18 años resultó herida luego de que sujetos armados les dispararan por hurtarles el dinero que minutos antes habían retirado de un banco. El taxista que los transportaba también sufrió graves lesiones. Estos sujetos, al ver que el copiloto llevaba los vidrios arriba, accionaron sus armas de fuego. Al parecer ya tenemos más información que fueron 4 sujetos y 2 motos. Y accionaron sus armas de fuego hiriendo de gravedad al copiloto, que era el poseedor del dinero, al conductor y a otra acompañante que llevaba el copiloto. Esta situación prendió las alertas entre los conductores de servicio público debido a la peligrosa exposición que tienen a diario cuando tienen a usuarios que realizan algún tipo de diligencia en entidades financieras. Esos son los peligros que exponemos los taxistas, no solamente pues con el día a día que tenemos con los otros actores viales, con la intolerancia, también con los delincuentes que nos atacan, sino también ahora estos delincuentes, estos monstruos. La Policía Metropolitana de Cali capturó a 2 de los presuntos responsables, a quienes se les incautó un arma de fuego. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Cali publicó un afiche con la fotografía de 20 de 36 personas que permanecían privadas de la libertad en una estación en el norte de la capital del Valle del Cauca y que se fugaron el pasado 19 de julio. Ofrecen una recompensa entre los 10 y 20 millones de pesos a quien brinda información que permita ubicarlos cuanto antes. Y finalizamos con una noble historia. Una niña, gracias a los avances de la ciencia, recuperó su movilidad. Ella sufre de una enfermedad rara. A sus 16 años, Faisuri Kira Mapayo batalla contra una enfermedad rara que le causa deformación en sus extremidades. Ha soportado 3 cirugías y tiene la ilusión de poder caminar por sus propios medios. Es hija única y llegó a Cali en búsqueda de ayuda desde Coconuco, Cauca, el pasado mes de febrero. Ese día el fisioterapeuta me dijo que si podía mover la pierna derecha hacia adelante. Entonces yo le dije que iba a intentar. Y pues intenté y ya pude dar 2, 3 pasos y pues me puse contenta. No han sido días fáciles ni para ella ni su familia. Lleva 5 meses en una clínica recibiendo avanzados tratamientos médicos para su complejo diagnóstico. Fueron 3 etapas, al comienzo, en el medio y hasta el momento ella se encuentra. Es un progreso muy grande que se dio y gracias a Dios y también a los especialistas que... Faisuri tiene en la parte ortopédica, tiene una enfermedad que se llama Ellis Van Creveld, que es deformidades osteoarticulares, ¿sí? Porque viene dependiendo de los condrocitos. Esto va deformando la rodilla, ¿sí? La tibia y el fémur en valgo. Generalmente cuando se opera muy temprano, pero con Faisu tuvimos que esperar porque ella tiene otros compromisos cardíacos, pulmonares. De acuerdo con los especialistas, su caso se presenta en 13 personas por cada 10.000 habitantes en Colombia. La enfermedad es más frecuente en Europa y la recuperación para ser dada de alta aún tardará varios días. Una pronta recuperación para esta menor. Y finalizamos con una emergencia que se presentó en el municipio de Cartago Norte del Valle del Cauca debido a las fuertes lluvias. Al menos 5 barrios quedaron completamente inundados debido al desbordamiento de canales de aguas residuales y algunas quebradas. Al menos unas 50 familias resultaron afectadas por la inundación de sus viviendas. Aunque el nivel del agua ya disminuyó a esta hora del día, los organismos de socorro permanecen en máxima alerta debido a los cambios en las condiciones climáticas en el departamento del Valle del Cauca. Incluso llueve hasta ahora en algunos puntos de Cali. Es por ahora toda la información. Desde la capital del Valle, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Sigue paro de buses en Barranquilla por extorsión e inseguridad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Segundo día de paro de buses en Barranquilla. Pese a que se aumentó la presencia de autoridades en rutas urbanas, persiste el miedo entre los conductores. Hace pocos minutos fue levantado un nuevo bloqueo en la vía circunvalar. El nuevo comandante se reunió con conductores. ¿Qué dice el alto oficial Jorge Castro? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla se ha comprometido con los conductores a entregar resultados a la mayor brevedad posible con respecto a los 3 asesinatos de conductores ocurridos en los últimos 11 días. En el segundo día de paro de conductores de buses urbanos en Barranquilla,
el gremio de transportadores se mantiene firme en la protesta. El sector transportador exige mayor compromiso de las autoridades para garantizar el servicio a los usuarios. Lo primero, nuestra solidaridad con los conductores por esos hechos lamentables. Estamos haciendo un trabajo articulado con la administración municipal, departamental, con la fiscalía, con nuestro ejército nacional. Dijo el alto oficial tras la reunión que habrá una respuesta pronta a los transportadores. Estas lamentables muertes no van a quedar en la impunidad y los responsables de estos hechos van a ser capturados en un tiempo récord. Mientras, el temor persiste entre los conductores. El miedo de, tú sabes, salir temprano y montarse en un carro de estos sabiendo que en un par de segundos no te dicen ni por qué ni nada, sino que te disparan en la cabeza como un perro y te matan y ya. Los usuarios han tenido que recorrer varios kilómetros para llegar a su sitio de trabajo y han sido largas las esperas. 6 de la mañana, desde aquí estoy, de nada, no he podido. Estoy aquí varado, sin buses y más que eso, estoy mal, sin transporte. En el segundo día de paro de conductores de buses, unos 700 hombres de la Policía Nacional se sumaron a la vigilancia del servicio de transporte urbano en Barranquilla. Y esta noche estará en Barranquilla el señor ministro de la Defensa presidiendo una reunión del Consejo de Seguridad en el Comando Aéreo de Combate CACOM número 3 en el municipio de Malambo. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. ¿Quiénes son los más buscados por hurto en Cartagena? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena, la policía publicó el cartel de los más buscados por el delito de hurto. Tatiana Rodríguez, ¿quiénes son? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Una de estas personas es alias Fantasma y por quien la policía ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos y quien lidera una de las bandas de hurto que tiene azotadas a la capital de Bolívar. Son 4 los delincuentes que conforman el cartel de los más buscados por hurto que desde hoy está difundiendo la Policía Metropolitana de Cartagena con el objetivo de atacar ese delito que azota a varios sectores de la ciudad. Estamos hablando de sujetos que están liderando bandas delincuenciales dedicadas al hurto a personas, al hurto a comercio, al hurto a personas en transporte masivo. También por predilección están atracando sobre todo a personas extranjeras. Los 4 peligrosos delincuentes cuentan con un amplio prontuario delincuencial, siendo requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto por medios informáticos y semejantes. Acá principalmente estamos enfocados en este sujeto, alias el Fantasma. Se está ofreciendo hasta 5 millones de pesos de recompensa por la información que consiste en la captura de este delincuente y de los que están liderando esa actividad delictiva en la ciudad de Cartagena. La policía hizo un llamado a la comunidad frente a la importancia de contar con la colaboración para ubicar el paradero de los 4 delincuentes. Además, recordó que hay confidencialidad y absoluta reserva a las personas que entreguen información. Durante este año se han registrado más de 300 capturas por hurtos en Cartagena en todas sus modalidades. Adicional a este cartel, la Policía Metropolitana de Cartagena está promoviendo la campaña digital El Cuadrante Amigo. Esto con el fin de que en las diferentes comunidades las personas puedan conocer el número al que se pueden comunicar para brindar cualquier información. Esto desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Suerte de Loli y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!